Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? En el episodio de hoy quería compartir con vosotros una experiencia realmente única que tuvo lugar el pasado 24 de junio. Un evento creado y liderado por Ricardo Forcano y Gonzalo Rodríguez Fraile, dos mentes privilegiadas que han sabido reunir a algunas de las personas más conocedoras en el campo del liderazgo consciente. La jornada muy pronto se convirtió en una reflexión profunda del ser humano, tocando temas tan esenciales como el autoconocimiento, la meditación, la escucha activa, el poder del silencio, el amor y sorprendentemente la misma muerte. En este episodio os pongo mi conversación con Enric Benito, un destacado oncólogo y experto en cuidados paliativos. Enric comenzó su carrera en oncología, pero un giro del destino le llevó a redescubrir su verdadera vocación en los cuidados paliativos y el acompañamiento espiritual. A lo largo de su trayectoria, Enric ha acompañado a innumerables personas en el tránsito hacia la muerte, siempre con una mirada compasiva y profundamente humanista. Su enfoque ha transformado nuestra comprensión del final de la vida, convirtiéndolo en una experiencia de crecimiento, aceptación y trascendencia. En la descripción del episodio os dejo el link a la jornada completa, que realmente os animo a todos a escucharla. Bueno, yo estoy feliz de estar aquí. Gracias Ricardo, gracias Gonzalo, gracias a todos ustedes. También pensaba decir algo como Pablo, no sé qué hace un chico como yo en un sitio como este, pero estoy encantado de estar aquí. Y una suerte, la verdad, tenerte. Es una gozada poder entrevistarte. Cuando Ricardo me pidió que te entrevistara, dije, joder, qué suerte tengo y qué difícil, ¿no? Y qué tema más complicado y qué tema más bonito. Porque son temas, a veces hablar de estos temas son tabús. Y antes de que me eches la bronca, porque es de que al final aquí son temas que son polaridades, ¿no? Hablamos de la muerte y la vida, ya sé que lo ves de una manera distinta, pero que las polaridades para mí son cosas que son complementarias, pero también interdependientes, ¿no? Y son cosas... Pues estamos hablando también pues del amor y del desapego y cosas que son realmente relevantes. Y a mí me gustaría que empezaras contándome, porque tú ahora te dedicas al mundo paliativo, a los cuidados paliativos, pero venías de ser oncólogo. Entonces, al principio tú te dedicabas a cuidar y a curar a la gente. Curar. Y ahora te dedicas a ayudarles a morir bien, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso tuyo de transformación? Bueno, yo, como Gonzalo, me caí del burro o de la muda a los 43. Yo, hice oncología. Soy socio fundador de la Sociedad Española de Oncología Médica. O sea, yo tenía 27 años. La oncología no existía en este país. Yo salí del Hospital de Sant Pau con una formación de 3 años, pero me dieron el título de medicina interna porque no existía la oncología hasta el año 80. Si yo soy un oncólogo de los, llamamos, oncosaurios. Sí. Pero a los 43 tuve una crisis existencial, bueno, no fui nada original, pero a los 40 pasan estas cosas. Entonces, una crisis existencial brutal, donde me encontré pues una noche oscura del alma. El diagnóstico clínico era depresión, el doctor Benito está deprimido, a pesar de que aparentemente ha triunfado, porque está publicando artículos en revistas americanas, ha hecho una tesis doctoral que está súper citada, da clases en Heidelberg, en París, etcétera y tal, y sin embargo está muy triste por dentro, ¿no? Entonces, en este proceso de autoindagación, ahí tengo un máster. Entonces, me pasé 6 meses, porque cuando yo miraba al psiquiatra a los ojos me daba cuenta de que no sabía qué me estaba pasando. Él se me daba Prozac, que producía sequedad de boca y estreñimiento, pero no me arreglaba nada. Entonces, en este viaje me fui a la India a buscar... Bueno, esto está muy bien explicado en el libro este que os recomiendo, que lo digo porque con toda la cara, porque voy a hacer un Paco Umbral, o sea, tenéis que comprar este libro. Pero no es un libro... Los beneficios son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿eh? O sea, no son para mí. Entonces ahí lo explico muy bien, esa crisis. Y lo que quería decir, de lo que he estado escuchando, que me ha encantado todo lo que habéis dicho, me gustaría poder hacer una síntesis de todo eso, porque os lo merecéis por tantas horas aquí sentados. Es decir, yo creo que el trabajo de descubrir quién eres tú mismo, hay varios caminos, ¿no? Yo creo que el discernimiento, la autoindagación, la meditación, pero también hay otro que es la crisis, la ruptura, cuando te caes. O sea,
Entonces, cuando te estaba escuchando a Enrique que decía que en ese momento él sabía lo que tenía que hacer, ¿sabéis por qué? Porque cuando no hay mente, el lenguaje del alma es la intuición. Y entonces, cuando te pasa algo, o sea, meditar, ¿para qué? Trabajar para hacer silencio, porque el ruido de aquí no te deja escuchar la verdad con la que estás conectado siempre. Entonces, el trabajo, yo tuve la suerte, o la mala suerte, de esta depresión de los 6 meses, menos mal que mi esposa me aguantó, porque yo no me aguantaba a mí mismo, o sea, quiero decir, fue duro, fue difícil, fue complicado, pero en un momento dado, yo diría que descubrí, el día que salí de ahí, ya que me has hecho esta pregunta, fue el día que pasó algo, que dije, hay alguien que está sufriendo, que está triste, pero hay algo que observa los contenidos. Y ese algo que observa no está triste, está lúcido. Y es capaz de observar esos contenidos. Eso se llama metacognición. Eso se llama conciencia testigo. Los estoicos lo llamaban el hegemonicón. Cuando te instalas ahí, desde ahí, todo lo demás es una película. Entonces, cuando puedes vivir desde esta posición, no digo que yo lo haga siempre, pero quiero decir, cuando tú practicas, te das cuenta que estás conectado y puedes subir aquí todavía no sin saber qué vas a decir y dejar que fluya lo que tenga que salir, ¿no? Como hace Pablo, como hacéis todos vosotros. Entonces, esa conexión es lo que somos. Esa fuente de conexión que tenemos cada uno de nosotros es fuente de sabiduría, de paz. Porque todas las cosas, la característica es, ahí hay paz, aquí no hay lío. Entonces yo he descubierto en ese tiempo que ahí tenemos un par de semáforos. El sufrimiento es el rechazo al presente, es la no aceptación de la realidad. Y el gozo, la paz, es saber que estás en el camino. Solamente está el rojo y el verde. Entonces, el rojo es, ¿estás sufriendo? Dice, doctor, me siento mal. Dice, pues siéntese bien, coño. Joder. Quiero decir con eso que somos propietarios de nuestras decisiones y cuando están tomadas seriamente desde nuestra intuición, hacemos lo que nos toca hacer, ¿no? Yo creo que aquí queríais que yo hablara de la vocación, me parece. No, perdona. Del proceso de cambio, de cómo decidiste pasar de curar a... Claro, cuidar. Entonces ahí, cuando hice esa autoobservación, la pregunta es, ¿cómo has llegado? Si habías triunfado según los estándares que te habías prometido. Pero claro, me habían dicho que si sacaba buenas notas, era buen chico, ganaba dinero, tenía una casa al lado del mar, una mujer que me quería, un par de hijos, un coche, y era famoso, iba a ser feliz. Y no, está profundamente triste por dentro. Y cuando entonces haces esa metacognición, la autoobservación es ¿por qué te ha pasado eso? Entonces descubres porque a los 10 años yo me había prometido que la muerte con dolor no se podía permitir. Yo no había venido aquí a poner quimioterapia, a tratar tumores y ser famoso en la oncología americana. Había venido aquí a ayudar a la gente que muere mal. Joder, pues esto es lo que hay que hacer, tío. No habíamos quedado en eso. Pues ahora ya sabemos que hemos venido a hacer de mayores. Y entonces de repente hace falta un par, hace falta coherencia, hace falta coraje, hace falta confianza. Pero os quiero decir que lo mismo que cuando Enrique decía que él sabía lo que tenía que hacer, en ese momento, cuando estás conectado con la fuente de tu intuición, lo que piensan los demás está en su mente. A mí me da igual. Nadie podía aceptar que el famoso doctor Benito dejara la oncología, que tenía una consulta privada boyante, etcétera, etcétera, para empezar a irse a ver moribundos, tú. El pobre sigue enfermo, está deprimido. El diálogo con mis compañeros oncólogos es, pero tío, ¿cómo te vas a ir si esto es lo peor que te puede ocurrir? Acompañar a los que se mueren. Digo, no. Lo peor de todo es morirse. Digo, no, lo peor de todo es morirse solo, con dolor o con miedo. Si yo estoy allí para ayudar a que no tengan dolor, que estén acompañados y puedo ayudarles a entender el proceso de morir y que no tengan miedo, yo seré feliz. Y así, desde entonces soy feliz. Haciendo una cosa insólita que, afortunadamente, después de 20 años, ahora hemos llevado al ámbito académico. Ahora me permito el lujo de decir, tengo un máster universitario en acompañamiento espiritual en clínica. Y el acompañamiento espiritual toma muchas de las cosas que habéis dicho aquí. O sea, yo os diría que las herramientas que nosotros enseñamos a los profesionales son la acogida incondicional, Valentín, o sea, la acogida, la aceptación incondicional, eso lo llamamos hospitalidad, porque estamos en un entorno hospitalario, es decir, tú, el extraño, lo acojo en mi casa, pero para eso mi casa la tengo que tener ordenada. La segunda es presencia. Cuando hablas de escucha activa, eso lo llamamos presencia. ¿Y qué es presencia? Estar conectado con la fuente que me sostiene. Y desde aquí ofrecer
la capacidad de que tú eres lo más importante en este momento, lo que te está ocurriendo me interesa muchísimo, no hay nada más importante en el universo que tú, estoy sembrado para ti. Y entonces, como decíais vosotros, las personas no son el pobre enfermo que he necesitado, es una persona que tiene recursos. Y en la medida que nos conectamos en ese wifi neuronal que se establece entre los dos, y yo le puedo prestar toda la energía, cuidado, yo y mi equipo, porque a veces tengo que estar la enfermera, el psicólogo y yo, y somos 4, y eso tiene una potencia increíble para acoger todo lo que haga falta. Y cuando se trae todo este lío y lo podemos compartir, el wifi neuronal que se establece, esa conexión es transformadora. Porque lo que decías es verdad, la escucha cura. ¿Por qué? Porque le estás prestando tu energía que el otro puede elaborar los contenidos que solo no podría. Sabemos cómo funciona eso. Y mi trabajo ahora como médico, que no he dejado mi perfil académico, es poner nombre para que los médicos me lo compren. Es decir, eso se llama interocepción, neurocepción, corregulación, teoría polivagal, etcétera, etcétera. O sea, sabemos las bases neurobiológicas de cómo funciona esa capacidad de estar acompañando ahí, ¿no? Pero yo no sé si hablamos de vocación todavía, ¿no? Da igual, pues es maravilloso escucharte, es una gozada. Y reconozco que, y voy a hacer publicidad de tu libro también, porque cuando, no lo acabo de leer, pero el libro realmente hablas de claves para entender y acompañar el viaje definitivo, pero son claves para entender la vida. Es que el proceso de morir, bueno, antes te he reñido porque me has dicho la vida y la muerte. Digo, perdón, soy muy asertivo, pero soy cariñoso. No sé. Lo contrario de morir no es vivir, lo contrario de morir es nacer. Sí. Y el nacimiento y el morirmiento son dos procesos bellamente organizados. La vida los tiene muy bien organizados. Solamente es nuestra ignorancia y nuestro miedo que nos hace creer que eso es algo terrible. Perdón. O sea, si tú pudieras hablar con un bebé que está en el vientre de su madre y dijeras, prepárate que vas a nacer, y, no, yo no quiero nacer, ¿qué me dices? Estoy muy bien aquí. Que es lo que hacemos todos, que cuando nos dicen, tienes que nacer. Sí. Porque esto es un alumbramiento, a otra dimensión. Y no lo digo desde ninguna creencia. Es decir, mi maestro y mi gurú se llama Jesús de Nazaret. No voy a misa, pero quiero decir que hablo de esto no desde una creencia, sino desde la experiencia de cientos de veces de haber acompañado a las personas en este momento, que es maravilloso, que es mágico. Si lo sabes, cuidar, acompañar sin miedo. Porque cuando vas con miedo, tus gafas proyectan el miedo que tú traes. Y lo que ves es, se está ahogando, está pasándolo mal. Eso es tu miedo. Claro que se está ahogando. Es como si dijera, ha roto aguas. Claro que ha roto aguas, van a hacer, no te fot. Claro. Claro que se está ahogando, pero él no tiene ninguna percepción de ahogo. Tú no lo sabes ver, te angustias porque eres un ignorante. Pero es normal, porque si tú cogieras un niño de 5 años y lo llevaras a un paritorio a ver un parto, se iría traumatizado, no entiende nada. Es lo que os pasa cuando os acercáis al proceso de agonía sin haber pensado ni haber entendido lo que está pasando allí. Es un despegar de la conciencia, es un soltar la carrocería, es entrar en otro espacio de conciencia. Es una pasada. Pero tienes que verlo, tienes que saberlo ver. Yo lo que invito es acompañar. No os arrugue. Dice, no, yo cuando se murió mi madre yo no quise estar porque quería tener un buen recuerdo. Digo, joder, te has perdido la parte más bonita de la película, tío. Yeah. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, el tema del liderazgo basado en la autoconciencia, que le he pasado un documento a Ricardo, espero que cuando hagáis otra edición me deis tiempo para hablar un poco más de esto, es básicamente cuando tú estás conectado contigo mismo, tú sientes que tienes algo que hacer en esta vida. Yo ahí descubrí que lo que había venido a hacer era acompañar a la gente que no se muriera tan mal. Y a mis 44, 45 dejé la oncología, dejé el dinero, dejé el prestigio, dejé el poder para ser feliz. Y enfrentarte con todo, contra todos, con un par de amigos locos que estábamos entonces, y creamos el año 2004 el Grupo de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para poner palabras de este ámbito y llevarlo al entorno académico. Hablar de espiritualidad en el ámbito académico, pero es que hemos integrado toda la sabiduría perenne, todas las tradiciones de sabiduría para crear un modelo antropológico donde, y tengo un matiz, porque no hay, es verdad que podemos hablar de dimensiones humanas. A mí no me gusta hablar de la dimensión física, social y espiritual, porque parece que lo espiritual está al final. Y esto es la pirámide de Maslow, que al final está arriba de todo, y parece que solamente llega aquí arriba San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. No. Hasta el rabo todo es toro. Es decir, la espiritualidad no es una dimensión, es el núcleo, es el core, es el cogollo, es lo que somos. Y además tenemos esto, creo que los indios lo tienen bastante claro,
el Anandamaya Kosha, o sea, son los 5 cuerpos, pero es verdad que hay 5 cuerpos, y al final el cuerpo, este es el cuerpo de la comida, o sea, cuando naces pesas 3 kilos y cuando tienes mi edad pesas bastante más. Todo eso es comida acumulada, ¿vale? Después está la mente, las emociones, pero lo que es el cogollo de la persona es su dimensión trascendente, su espiritualidad, su conciencia. Y eso es lo que hemos descubierto acompañando, porque sin este modelo lo que haces es luchar contra la muerte como si fuera una enfermedad. Y como decía Borges, es la costumbre que tiene la gente, ¿no? Hay una cosa que ha dicho Pablo que me ha gustado mucho, que hablaba de para tener esa vida equilibrada o feliz o plena, la parte de contemplar, sí, después servir y después disfrutar, que tú eres ejemplo de lo que estás haciendo. No sé cuánto está ligado esto con la compasión o con el amor, y que lo vieras un poco, y cómo de importante ha sido en tu trayectoria actual, en lo que estás haciendo tú. Claro. Mira, yo os diría, bueno, una forma rápida que tengo, o sea, es verdad que está bien hablar de amor, pero digamos, la compasión es el nombre que toma el amor cuando se enfrenta con el sufrimiento. Es decir, cuando alguien sufre es porque es un ignorante, porque está en su mente, está viviendo la película de su mente, no está en contacto con su propia profundidad de lo que es. Cuando yo estoy sembrado y estoy conectado, y aquí hay paz, no hay miedo, cuando me acerco al otro que está sufriendo, yo me conmuevo, porque este es de la misma categoría que yo. Sin embargo, ha olvidado quién es. Habrá que hacerse ver. Entonces, cuando te conectas con él de tú a tú y haces esa conexión, ese wifi neuronal, simplemente es que se empodere para encontrar los recursos que esta persona tiene para ver si puede hacer ese viaje de aquí a aquí. Si se puede caer del burro, si puede soltar, si puede aceptar, si puede disolver y descubrir lo que ya es. Ese viaje, eso es el acompañamiento. Porque las etapas del proceso de cualquier crisis existencial son caos, lucha, resistencia, no quiero, porque a mí es injusto, aparte de mí este cáliz. Si puede ser padre, porque eso que viene no me gusta nada. Y si lo dijo él, tenemos derecho todos a tener un momento de incertidumbre. Pero después tomas conciencia y dices, esto no va a poder cambiar. La aceptación es el paso, y lo que no sabe la gente es que el tercer paso, la tercera etapa es trascendencia. Caos, aceptación y trascendencia. Y el acompañamiento es estar ahí para facilitar que la otra persona, con tu apoyo, con tu mirada, con tu reconocimiento, sea capaz de sentirse, salir del aislamiento, de la conciencia fragmentada, porque él cree que está solo, cree que es el único que... No, cuando conectas con esa persona y es capaz de conectar consigo misma, sabe que pertenece a la misma especie, sabe que es acogida, sabe que cuando suelta, lo que se encuentra es con su propia profundidad. Y ahí no hay miedo, ahí hay paz. Ese es el camino y ese es el acompañamiento. Entonces eso es una escuela de vida impresionante. O sea, yo es verdad que tengo mi zafú y practico, quizá no todos los días, pero una de las fuentes de nutrición, alimentación y crecimiento es cuando ya estás bastante trabajado, porque ya se está, pues es el acompañamiento. Porque ese es un momento de autenticidad, de verdad, de profundidad. Y ese es un momento donde tú confirmas, reafirmas esa sabiduría que nos conforma a todos por dentro. Y aunque me salga un poquito, pero en el acompañamiento que hablas con esas personas, pero también a las familias. ¿Y cómo haces ese proceso de acompañamiento a las familias? Porque es una parte relevante en todo este proceso, entiendo, ¿no? Bueno, es verdad, porque evidentemente nosotros en paliativos no tratamos enfermedades, tratamos un proceso. Y en ese proceso es un proceso que es el viaje que esa persona va a hacer para despedirse. Y en ese viaje hay un actor principal y unos actores secundarios. La familia hay que cuidar. Muchas veces el que se va es el que está mejor preparado para irse. Y ves que lo que tienes que hacer es trabajar con los hijos o con alguien que tiene resistencias, porque no te vayas, no nos dejes. Esto es como si la embarazada dijera, no, aquí no van a hacer nadie, ahora me voy a cruzar de piernas y de aquí no se va. A ver, cariño, te pongas como te pongas. Ese niño va a salir, sí. Claro, por favor. A la embarazada dice, empuja. Aquí a la familia hay que decir, dile que le quieres, que lo ha hecho muy bien, que tienes permiso para irse. ¿Pero cómo te va a decir eso, doctor? Bueno, no se lo digas de palabras si no es capaz, pero toma de la mano y de corazón, díselo. Así de veces cuando ha vuelto y dice, me ha costado un poco, pero yo sé que le ha ido muy bien. Y a mí sobre todo me ha ido muy bien. Porque cuando yo digo, no te vayas, no me dejes, de quién no estoy hablando. Estoy hablando de mí, sí, no de él. Sí. Él no puede evitar irse.
Pero se puede ir bastante triste si los que están aquí no dan permiso para irse. Por favor, acompañar tiene premio si lo haces bien. Porque cuando en lugar de huir y de no querer estar allí, estás con él, le dices te queremos, gracias, lo has hecho muy bien, puedes ir y ves que se va en paz, te deja un legado impagable. Porque esa experiencia de ver a tu padre o tu madre, a alguien querido, que te deja esa paz, eso no está escrito en los libros. Y lo puedes aprender estudiando o escuchando una conferencia. Te lo llevas puesto y eso te da una paz para ti. Y eso es la sabiduría que hay en ese momento, la oportunidad que hay en ese momento. Es una maravilla. Todos habéis visto nacer algún bebé y es un momento precioso. Pues no es de menor categoría de otros, lo seguro. Si lo sabes ver con una mirada limpia, sin poner tu propio miedo encima de eso. Os decía que era precioso, es que era difícil y precioso a la vez. Hay un capítulo del libro que me parece muy interesante y me gustaría que dijeras algo al respecto, que es lo que es aprendiendo la vida cuando parece que se apaga, ¿no? Y cuéntanos si hay algo que puedes hablar de, oye, ¿qué se puede saber o qué significa la vida cuando estás viendo que se está apagando? Bueno, hay muchas formas de ir. La casa de la muerte tiene 1000 puertas para que cada uno encuentre la suya, ¿no? Hay muchas formas y todas están bien. No es que haya uno, este se muere bien, este se muere... No, la gente se muere como ha vivido. Porque eso no se improvisa. O sea, tú vienes vivido y tienes tus recursos, tus historias. Te han pasado cosas. ¿Qué has hecho cuando has tenido una crisis? ¿Has intentado anestesiar con pastillas, con fármacos, con alcohol? ¿O lo has negado? ¿O te has enfrentado y lo has trascendido y has aprendido? Porque la gente que lo ha pasado mal, pero ha aprendido, cuando llega ese momento, siéntete a su lado porque vas a ver algo bonito. Hay gente que no viene preparada y cuesta mucho más. Entonces, yo lo que digo es, en este momento todo es verdad. Dice el poeta, cuando se miran de frente dos vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades. Y ahí es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto, como decías tú también, no sé quién comentaba, empresarios que tenían muchísimo dinero y no eran felices. Yo he visto gente morirse con muchísima dificultad por haberse pasado el tiempo buscando hacer dinero, prestigio, poder y darse cuenta que en ese momento se cae todo eso y ver que sus hijos no han estado con ellos lo suficiente y no le queda tiempo. Eso es muy duro. Eso hay que sedarles, ¿eh? O sea, hay muertes que hay que sedar, hay que ayudarles porque no se van bien. O sea, es igual que ponerla de epidural. La sedación no empuja a nadie, pero es bajar el distrés porque así el enfermo no sufre. Digo, bueno, el que no sufre es la familia y nosotros. Porque lo dormimos para que no lo pueda contar, ¿verdad? ¿Y cómo gestionas tú las emociones? Porque es un trabajo difícil y duro, ¿no? Sí, yo os he escuchado decir que las emociones, aquí creo que Ricardo, las emociones hay que soltarlas. No. Las emociones son la sal de la vida, por Dios. Las emociones no hay que soltarlas. Hay que entenderlas, atenderlas y darle sentido. Son los avisos que te pone la vida para saber lo que es atractivo y lo que es peligroso. Entonces una emoción no hay que bloquearla, es verdad que no hay que luchar contra ella ni hay que suprimirla, pero soltarla, me parece, hay una mejora sobre eso. O sea, hay que entender qué mensaje me está dando la emoción. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú estás situado en tu metacognición, en tu conciencia testigo, cuando eres el observador, te das cuenta de que, no sé, Gonzalo me insulta, por ejemplo, y yo le conté, o sea, yo estoy viendo la emoción del otro, veo la reacción que hay en mí, pero hay una parte de mí que está observando el teatro que se está dando aquí. Y a partir de aquí te mueves como un torero. ¿Me entiendes? Claro, os cuento una anécdota de la gestión de emociones. Bueno, he hecho un curso de 5 semanas con Alan Wallace y con Paul Ekman de gestión emocional. Y qué es una emoción, con cuáles son los triggers, los desencadenantes, como para enseñarlo esto, ¿no? Y recuerdo que mi secretaria, ya para dar un poco de aire, mi secretaria, que había tenido un divorcio bastante difícil, y bastante traumático, me estaba escuchando hablar de todo esto, de lo que ya había aprendido con la gestión emocional. Y un día me dice, oye, he disfrutado porque he aplicado esto que me enseñaste. Y dije, sí. Dice, ha venido mi ex con unas ganas, como siempre, de caña. Y he dicho, me he acordado de ti y le he dicho, veo que me quieres regalar tu hostilidad. Pero mira por dónde he decidido no aceptarla. ¿Cómo se gestiona la emoción? A ver, torero, ¿tú qué me vienes a contar a mí? O sea, porque soy propietario de cómo gestiono eso, ¿por qué? Porque estoy un paso atrás y te veo venir. O sea, las emociones es normal que el enfermo esté triste. Cuando el enfermo está triste, yo percibo la tristeza y me doy cuenta e intento averiguar qué hay detrás. Pero yo tengo que saborear un poco esa tristeza, porque si no me conecto, no le puedo ayudar. Si yo me blindo y yo no quiero sentir. No, tengo que sentirlo un poco. Pero gestiono esto en el sentido de buscar la razón, qué es lo que puedo hacer y qué puedo aportar ahí.
Pero la gestión emocional es fruto de la conexión con la conciencia. La conciencia es desde donde tú puedes trabajar con todos. O sea, la mente es donde se proyecta la película. Y ahí hay drama, hay comedia, lo que sea. Pero la conciencia es la pantalla. Aunque haya un incendio, no se quema. Aquí hay una inundación, la pantalla nunca se quema. La conciencia que somos, cuando estás establecido ahí, puedes ver que sí, hay lío. Es verdad que me afecta. Yo no digo que sea indiferente, pero hay una parte de mí muy sabia que es capaz de darse cuenta de que es lo importante, ¿no? Espectacular, ¿eh? Duro. Y sí, no. ¿Qué es lo duro? No. A ver, tú a mí no me ves on fire. Por eso, pero es increíble, sí, increíble. Hombre, los cristianos decimos en gracia, ¿no? Es eso, estar conectado ¿con qué? Con la fuente de alegría, las tres palabras que has dicho, los verbos que has dicho, Pablo, ¿no? O sea, servir. Contemplar, servir y disfrutar. Exacto, y disfrutar. Sin duda. Sí. Sin duda. Y además, una cosa, tú eres médico, pero además ayudas a nuevos médicos a formarse como en cuidados paliativos. ¿Qué lecciones les das aparte? Entiendo que la compasión, el amor, lo que hemos estado hablando es una parte importante, pero ¿cómo les ayudas a tener la pasión que tú tienes? Cuidados paliativos es muy amplio, porque va desde el control de síntomas y manejar bien la morfina a las habilidades de comunicación para comunicar bien con el paciente, cómo dar malas noticias. Está todo el tema de toma de decisiones difíciles, cuándo sedamos, cuándo tal. Todo eso son temas. Lo que yo me dedico es a la columna vertebral, que es el acompañamiento espiritual. Es decir, la muerte no existe, es un proceso, y ahí esto es completamente disruptivo. En ese momento, en la medicina oficial somos... Pero tengo que daros una buena noticia. Es que gracias a la compañera que me ha traído el libro aquí, es una oncóloga joven que está ahí detrás, pues después de leer el libro me llamó para ver si les quería hacer alguna formación a los oncólogos. En resumen, este mes de octubre, la Sociedad Española de Oncología Médica, de la que yo soy la oveja negra que me salí del rebaño hace 25 años, me han invitado a dar la conferencia presidencial. Toma ya. Y el tema que los oncólogos en el Hilton aquí en Madrid, en octubre, el tema que me proponen es cómo formarnos para acompañar el proceso de morir. Me parece que hay un despertar de conciencia cuando se da en los empresarios, en los oncólogos. Cada vez hay más gente que estamos buscando encontrar la profundidad humana que somos, ¿no? Total. Y ya para acabar, que vamos mal de tiempo, una última pregunta que está relacionada con en el mundo del liderazgo ejecutivo. Todo lo que tiene que ver con la compasión, el amor, la generosidad está muy olvidado. Es casi ni se mira, ¿no? Se mira la determinación, se miran muchas cosas, pero esto no se evalúa de una manera clara, pero es tremendamente importante. De lo que has hecho o de lo que haces, ¿qué consejo podrías dar a la gente que se dedica a un mundo muy diferente que nos está diciendo para que nos hablaban de... A ver, liderar, según mi experiencia, liderar es estar en contacto con tu intuición, saber cuál es el sentido de tu vida, cuál es tu misión en esta vida, qué es lo que has venido a hacer y hacerlo. Y cuando haces con pasión y con coherencia, con integridad, vibras a una longitud de onda que da calambre. Y los demás te siguen. ¿Y por qué te siguen? Porque te ven limpio, entero, honesto y además parece que sabes dónde vas y quieren venir contigo. ¿Por qué quieren venir contigo? Porque saben que van a aprender y crecer contigo porque eres un tío de fiar, que además tienes un proyecto y además no te arrugas, tienes coraje, tienes confianza. Y todo el coraje, la confianza, el amor, la intuición te viene de la conexión con la profundidad del ser que te sostiene, porque estás sembrado ahí y luego te pones a servir, porque luego el proyecto no tiene que ser para hacer dinero ni para hacerme famoso, evidentemente tiene que ser para servir. Cuando me pongo a servir, el universo entero empieza a levantar y a hacer que todo fluya y te van llegando las intuiciones. Espero que entendáis por qué no he querido dejar de poner esta entrevista en mi podcast. Creo que la trayectoria de Enric y su sabiduría sobre la vida igual nos ayudó a reflexionar sobre nuestra propia perspectiva sobre el liderazgo, la compasión y el propósito vital.
Enric nos hace reflexionar sobre lo que realmente significa tener éxito. Compartió cómo, a pesar de haber alcanzado el éxito, según los estándares convencionales con publicaciones en revistas prestigiosas, un reconocimiento académico impecable y una próspera consulta privada, experimentó una profunda crisis existencial a los 43 años. Este momento de oscuridad, que él describe como una noche oscura del alma, le llevó a cuestionar todo lo que había construido y a redescubrir su verdadero propósito. Enric también nos habla del liderazgo desde una perspectiva profundamente humana. Nos dice que liderar es estar en contacto con nuestra intuición, conocer nuestro propósito de vida y actuar con pasión e integridad. Es vibrar en una frecuencia que inspira a otros a seguirnos, no por obligación, sino por el deseo de crecer y aprender. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos enfrentamos a los desafíos más fundamentales de la existencia humana. Su mensaje trasciende el ámbito de los cuidados paliativos y nos ofrece lecciones valiosas sobre autenticidad, presencia y conexión humana, que son aplicables en todos los aspectos de nuestra vida personal y profesional. Nos invita también a conectar con nuestra esencia más profunda, a servir desde el amor y la compasión y a confiar en que cuando lo hacemos el universo conspira a nuestro favor. Espero que te haya gustado este episodio. Como he dicho al principio, os dejaré el link con la jornada completa, que creo que merece la pena. Y no dejéis de seguirme en las diferentes plataformas y espero vuestros comentarios, que me ayudan mucho. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.